Estamos de regreso al evento Cultura, Historia y Justicia Laboral Santa Marta 500 años de voces ancestrales y caminos de transformación social, organizado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, originando esta transmisión desde la ciudad de Santa Marta. A continuación, abrimos un espacio de análisis colectivo sobre uno de los pilares de la justicia laboral, la seguridad social. Este panel nos permitirá conocer posturas diversas y reflexivas sobre las transformaciones del sistema pensional en Colombia. El panel Avances y desafíos en el sistema de seguridad social en pensiones contará con la participación de los doctores. En la moderación, el doctor Germán Ponce Bravo, ex vicepresidente jurídico de Colfondos S.A., Pensiones y Cesantías. Bienvenido. El doctor Ponce Bravo es abogado con más de 19 años de experiencia en Derecho Laboral, Seguridad Social y Regulación Financiera, especialista en litigio estratégico, políticas públicas y estructuración de fondos de inversión colectiva. Ha liderado procesos de defensa judicial de alto impacto y tiene una destacada trayectoria en cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Bienvenido. Lo acompañan las panelistas María Ángela Fernández Stephens, directora jurídica de Andina Vida de Seguros S.A., ella es abogada con maestría en Derecho del Trabajo y especializaciones en Derecho de Seguros y Seguridad Social. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector asegurador, con experticia en pensiones, rentas vitalicias, seguro previsional, riesgos laborales y derecho laboral. Bienvenida, doctora. Saludamos también a la doctora Juliana Montoya Escobar, directora de Procesos Jurídicos y Regulación de Protección S.A. Ella es abogada especializada en Derecho de la Seguridad Social y Derecho Procesal de la Universidad de Antioquia y Pontificia Bolivariana, con 20 años de experiencia profesional en el sector pensional, actualmente a cargo de la Dirección de Procesos Jurídicos y Regulatorios de Protección S.A. Bienvenida. Y termina este grupo de panelistas el doctor Diego Alejandro Urrego Escobar, gerente de Defensa Judicial, Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Él es abogado con maestría en Derecho Público y especialización en Derecho Administrativo, con más de 20 años de experiencia en defensa judicial, seguridad social y acciones constitucionales. Ha ocupado altos cargos en Colpensiones, incluyendo la vicepresidencia de operaciones y la dirección de acciones constitucionales, autor de publicaciones en seguridad social y docente universitario en posgrados de la Universidad del Rosario y la Universidad Javeriana. También ha sido panelista en diversos congresos y audiencias ante las altas cortes. Bienvenidos. Vale, bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiéramos claramente agradecerle la invitación nuevamente que nos extiende la Honorable Corte Suprema de Justicia Social y Laboral, la doctora Clara Inés. Extenderle un saludo, por supuesto, a todos los miembros de la sala y uno muy especial a los dos recientes nombramientos, el doctor Espeleta y el doctor Usme. En esta oportunidad tenemos un planteamiento o un tema que, digamos, ha sido taquillero en estas últimas mesas, pues, de conversación. El sistema pensional siempre ha tenido, digamos, desde la Ley 100, una serie de vicisitudes, comenzando tal vez por una sensación un poco contrafáctica, en el sentido de que cuando nace la Ley 100 de 1993, se expide en diciembre 23 del 93, meses después el Banco Mundial pone sobre la mesa la idea de poder modificar el sistema con base en una lógica de pilares. Y de ahí en adelante, las discusiones que se han suscitado, pues, alrededor de temas como cobertura, equidad, suficiencia de la prestación, aseguramiento, pienso, no siempre han ido, pues, increciendo. Y la reforma, la Ley 2381, yo creo que va por un camino, digamos, hablando en términos de lugares comunes, que pretende resolver, digamos, todas estas tensiones que existen en términos de política pública y que muy particularmente en Colombia, digamos, hablando en términos de derecho o de experiencias internacionales, pues terminó muy
tal vez demasiado cerca de la experiencia judicial, en el sentido de nuestra seguridad social hoy en día es un sistema de seguridad social abiertamente litigioso. Entonces, sobre esta base, y nuevamente reiterando nuestro agradecimiento a la doctora Clara Inés, a toda la sala laboral de la Corte Suprema, las temáticas con las que quisiéramos plantear este tiempo, porque como el bolero esto siempre le faltan horas al día, especialmente para estos temas. Entonces, si me ayudas con la siguiente diapositiva, los temas que quisiéramos plantear están girando alrededor de, en primer lugar, cuál es el impacto, digamos, que tiene en términos de futuro de la reforma pensional el auto 841 del 2025 de la Corte Constitucional, con la idea de cumplir dos objetivos con este panel fantástico que me acompaña en este momento. El primer objetivo de este primer punto con el que quisiéramos abrir esta conversación está dirigido al tema de qué va a pasar con el auto 841 con la reforma y qué implicaciones tiene, digamos, de manera inmediata en el sistema este auto, particularmente porque, simplemente como para ponerlo de contexto, el auto no es una sentencia o no decide de fondo la constitucionalidad de la reforma. No conocemos todavía el texto del auto, pero menciona con claridad que existe o existió un vicio de procedimiento que no describe claramente el comunicado, pero que ratifica la idea de que la discusión no puede ser una discusión en términos formales en el proceso legislativo, y no obstante esto, le otorga, digamos, un plazo al Congreso para poder corregir o le otorgó pues un plazo para poder corregir este vicio aparente pues de procedimiento, y en medio de esto, cuando vuelva a la Corte Constitucional, deja vivos dos artículos con plenos efectos, que son los de la elección de Acay y el artículo 76, que es la ventana pues de oportunidad. Entonces, un poco para comenzar esta conversación, la idea sería preguntarles y comenzar con una muy breve idea desde el sector asegurador, desde el sector AFP y desde el sector estatal Colpensiones, cómo estamos viendo y qué impactos, digamos, en estos dos elementos o de estos dos puntos de vista podría tener el auto 841. ¿Qué estamos viendo? Dale, bueno, Juli, si quieren, empiezo yo. Dos aspectos como cruciales y que además generan demasiada incertidumbre respecto a la conversación de reforma pensional. Lo primero es, pues, ¿cuál será la decisión final de la Corte respecto a si se subsanó o no el vicio de trámite, teniendo además como unos antecedentes sobre los cuales creo que hemos podido conversar todos, y es, pues, no conocer aún el auto, la emisión del decreto que cita a sesiones extraordinarias a la plenaria de la Cámara, y si en efecto el vicio sí se subsanó o no, entendiendo pues que el principio de liberación mínima pudiera no haberse configurado, sí o no, pues creo que podrían persistir ahí algunas dudas respecto del debate amplio sobre el articulado o la aprobación en bloque por parte de la Comisión Séptima. Eso respecto del trámite, pero ya respecto a los dos artículos puntuales, que es el parágrafo 12, el parágrafo transitorio del artículo 12 y el artículo 76,
se derivan unas consecuencias que sin duda llegan al afiliado al sistema pensional y que también a quienes hacemos parte de este sistema y de las administradoras nos generan un desafío importante. Lo primero es la fecha de la entrada en vigencia del sistema estaba programada, pues, o estaba por ley 2381 dispuesta para que fuera el 1 de julio de 2025, pero entendiendo la decisión y lo informado por la Corte, pues tendremos entonces que esperar primero que se defina su constitucionalidad y luego conocer la fecha de entrada en vigencia. Pero esto creemos que de alguna manera va a generar un efecto respecto de la oportunidad de traslado, que es la posibilidad de que las personas ejerzan esta última decisión de moverse entre regímenes pensionales, pero ahí, justo en ese artículo 76, distinto a lo que ocurría en el artículo del régimen de transición, el artículo 76 sí fijó una fecha determinada, 30 de junio de 2025, y esa era la fecha pues que tomamos y estábamos tomando como base para que los afiliados acreditaran las semanas mínimas para poder acceder a la oportunidad de traslado. Entonces, esa dicotomía de no tener hoy una fecha de entrada en vigencia del sistema y tener una oportunidad de traslado que anclaba, digamos, como a ese 30 de junio de 2025, la contabilización de las semanas posiblemente nos abra como un escenario de discusión y muchos de los afiliados podrán entonces requerir que si las semanas para el régimen de transición puedan seguirse como acumulando o cumpliendo en la medida en que aún no se conoce la fecha de entrada en vigencia, esa misma suerte corra la oportunidad de traslado, y creo que ahí pudiera haber un evento no tan pacífico. Y respecto del parágrafo transitorio, creo que también pudiera generarse un vacío en la reglamentación, porque teníamos un evento de selección de ACAI, pues que ocurrió en enero, y digamos que ese se mantendrá vivo. Teníamos un segundo evento de selección aleatoria que ocurrió por parte de la UGPP el 1 de marzo, pero el mundo continuó vivo, o sea, las personas se continuaron afiliando a Colpensiones entre el 16 de enero y 30 de junio de 2025, y ahí creo que hay un vacío que nos genera el no conocer el auto. Posiblemente pudiéramos obtener ahí una respuesta mucho más clara respecto a esos afiliados que hoy no son transición, eventualmente cotizan por encima de 2.3 salarios, pero se quedaron sin esa posibilidad de elegir. Entonces, posiblemente el auto nos lo aclare y es lo que esperaríamos. Y como este tema es tan importante, permíteme hacer el salto a tal vez la primera causa de litigiosidad que nosotros siempre hemos tenido en el sistema, estuvo asociada a la transición, Diego. En Colpensiones, ¿cómo están viendo este impacto, o digamos este espacio, digamos esta laguna en esta época? Bueno, pues desde Colpensiones, efectivamente, pues primero comparto algo similar como dice la doctora Juliana. Estamos esperando también el auto completo, a ver si también podemos desprender algunos efectos que nos den un poco más de claridad. Eso es como el primer punto. Adicionalmente, pues queda abierto también un debate respecto a ese tema de la transición, porque hay una fecha inicial que se estableció en la ley, y pues vamos a ver cómo va a ser el comportamiento ahora en este ejercicio que está haciendo la Corte Constitucional y cómo va a valorar el tema del debate que se efectuó ante la Cámara. Ahora, hay un tema bien interesante porque la Corte dejó vigente el artículo 76 y el artículo 12. Respecto al artículo 76, pues ya venía un plan de trabajo bien estructurado por parte de Colpensiones, donde los ciudadanos ya venían solicitando su traslado con el proceso judicial. Entonces ahí hay que rescatar un tema que creo es interesante, el decreto 1225 que reguló la ley 2381 en su artículo 10, tiene o previó también alguna manera de descongestionar la rama judicial y además de beneficiar a los ciudadanos, porque nosotros llegamos a tener por ineficacia del traslado
más de 50.000 procesos, porque obviamente todos los procesos que se promovían contra las AFPs pues resultaban concentrados en Colpensiones, pero no porque nosotros causáramos ese litigio, sino porque obviamente nos vinculaban. Entonces, cuando pues ya todos sabemos el límite que existía de los 10 años, que estableció la ley 797, antes del cumplimiento de la edad de pensión, y también llegó incluso a existir un dilema de si efectivamente había un límite, porque en la redacción inicial de la ley 2381 se establecía que les faltaran menos de 10 años para la pensión, o sea que si alguien tenía la edad superior a la pensión no se podían trasladar. Empezó a generarse una controversia adicional que nosotros en algún momento pensamos, al verificarlo con las AFPs, pues esto me va a generar un litigio también, entonces ahora va a generar tutela, litigio, etcétera, pero afortunadamente se establecieron unas estrategias conjuntas y hoy en día todas las personas se están trasladando. Entonces, el litigio hoy en día está aproximadamente en 18.000 procesos y además se está trabajando, también se está solicitando a los jueces que en virtud del 1225 los despachos analicen la posibilidad, obviamente, de terminar esos procesos de una manera, pues, sin nosotros romper la autonomía que tienen los jueces, de que verifiquen que efectivamente se puede hacer una especie de terminación anticipada. Hay una diferencia de criterios en todo el país, porque hay unos jueces que consideran que efectivamente el proceso se inició bajo una lectura de ineficacia y entonces, por principio de congruencia, no pueden aplicar la ley 2381, hay otros, digamos en Cali ya automáticamente han terminado el proceso, hay otros que piden la prueba de que ya está afiliado a Colpensiones y con eso lo finalizan, hay otros que le corren la prueba al ciudadano, dicen, mire aquí está, diga sí o sí no, pero además también hay un tema que se alcanza a ver en este ejercicio de aplicación actual del artículo 76, que hay algunos abogados que no permiten la terminación de esos procesos, pese a que ya están afiliados con Colpensiones. Además que muchas veces las pretensiones es solamente la ineficacia, que quieran regresar a Colpensiones y no más, o sea, no están pidiendo la pensión, nada distinto. Entonces ahí se ven ciertas, o sea, pese a que hay varias dificultades, de todas maneras ya vemos un gran avance en ese tema y se está garantizando, junto con la debida asesoría, ese procedimiento. Incluso alcanzó a existir una duda que si estaba el proceso en curso, que si la entidad pública perdía la competencia, entonces nosotros lo dejamos claro que no se pierde la competencia, aquí hay un tema donde prevalece el derecho del ciudadano y entonces eso se está garantizando y ese artículo 76 lo seguimos utilizando y pues la idea es favorecer al ciudadano en ese contexto. Entonces es como también ver un punto de vista beneficioso, incluso en la reforma pensional si vemos la exposición de motivos, ese fue uno de los análisis que hicieron por el volumen del litigio que se estaba presentando por esa circunstancia. Incluso pues ahí una pequeña cuña, estamos hablando con el Consejo Superior de la Judicatura, a ver si de pronto podemos lograr un acuerdo para que esos procesos también finalicen de una manera expedita y estoy seguro que eso también favorece a la rama judicial que los va a descongestionar y pues también al ciudadano, por supuesto, que lleva con procesos un montón de años. No sé, creo que Juliana ibas a decir algo. Creo que estás que intervienes. Que se habla. No, a propósito de lo que decías, Diego, un asunto que creo que nos está inquietando y pues quisiera aprovechar para que lo tratáramos aquí, y es que en estos eventos en los cuales los afiliados persisten en su acción de ineficacia y obtienen finalmente una decisión donde prospera su pretensión de ineficacia, pero además el traslado de la comisión o de los gastos de administración a Colpensiones, y ese mismo demandante, en ese mismo demandante concurre la calidad de un afiliado que de manera voluntaria se acogió a los efectos de la reforma pensional, artículo 76, recibió la doble asesoría, surtió el trámite de traslado entre Colpensiones y se cumplió. Tenemos como dos vidas paralelas en un mismo afiliado con dos efectos muy distintos, porque finalmente la decisión de ineficacia ordena el traslado inmediato de los recursos,
de los aportes, los rendimientos y la comisión de administración hacia Colpensiones, pero lo dispuesto en el artículo 76, pues que además no quedó suspendido por decisión de la Corte, es que esos recursos de ese mismo afiliado deberían permanecer en su cuenta de ahorro individual, mantener pues su carácter de inversión, continuar generando rendimientos hasta edad de pensión, pero además el destino de esos recursos es distinto. De ese mismo afiliado tendríamos que destinar esos recursos al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo a cargo de Banrepública, del Banco de la República, pues que podrá finalmente ser tercerizado, pero esos recursos son el recurso contingente para financiar el modelo de pilares que nos propone la reforma pensional. Entonces, seguro vamos a tener bajo esta dualidad como de procedimientos, uno el de anular o anular las vigencias en razón de la sentencia que debemos acatar, trasladar los recursos de manera inmediata a Colpensiones, pero entramos de manera inmediata en contradicción con lo que nos dispuso la ley, con lo que el afiliado además acogió que fue trasladarse, y tendremos quizás una conversación mucho más ardua adelante cuando esos mismos afiliados cumplan edad de pensión y Banrep espere estos recursos desde los fondos privados a edad de pensión como su fuente de financiamiento del sistema de la ley 2381. Entonces creo que ahí el tratamiento no es sencillo, obviamente acatamos la decisión de ineficacia con sus efectos, pero tenemos ahí mismo de forma simultánea, paralela, una conversación que creo que no hemos terminado de dar por la actualidad además de la misma. Dame un segundo porque Juli se me adelantó a las preguntas. O sea, entonces, desde el sector asegurador, y es bien interesante este tema porque realmente lo que viene a propósito de este punto, digamos, el tema siguiente es la reforma como está. Independientemente del auto 841, tiene, el diablo está en los detalles, pues es un poco la cosa. ¿Cómo hacemos nosotros como país para poder garantizar que la regulación que está en este momento, digamos, suspendida por efecto del auto, pero que cuando retome vigencia la ley, garantice realmente el objetivo que tiene la ley? Y en este punto les pido que guarden un poco el momento, porque la pregunta realmente está, y la intervención de Juli muy inteligente en el sentido de qué va a pasar con los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima en la regulación, digamos, en la pista de Ley 100 del 93, reconoce la Ley 2381 los derechos adquiridos. ¿Qué va a pasar si con el derecho adquirido a la pensión de las personas que ya están pensionadas, si los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima pues migran, digamos, de forma masiva hacia el componente de la Ley 2381? Entonces es un punto adicional para la regulación, pero para terminar esta ronda, María Ángela, desde el sector asegurador, ¿cómo es? Bueno, Germán, gracias. A ver, desde el sector asegurador, esta situación que se presentaba más con el auto de la Corte no es menor. ¿Y por qué no es menor? Y es que antes de que saliera el auto de la Corte tenemos una fecha de entrada en vigencia clara. Entonces decíamos, el 1 de julio va a entrar. Para el sector asegurador, que además es un actor importante dentro del sistema de pensiones porque es quien suministra la suma adicional para el riesgo, invalidez y sobrevivencia para las AFPs, era muy importante tener claro cuál era la entrada en vigencia, porque eso además es que le da el marco de actuación de quiénes son los afiliados que van a ser parte de ese mundo de transición. Los seguros están acompañados de un régimen muy técnico. ¿Eso qué significa? Que para tomar las decisiones respecto a cómo se hacen los cálculos de las reservas, de las primas, de las sumas adicionales, necesitan tener información clara y cierta, y en este momento era además como el mundo de cuánto es el volumen de las personas que van a ser parte del régimen de transición. El auto de la Corte nos deja en una posición en la cual no solamente, digamos, no conocemos su contenido en detalle para más o menos entender mucho más a profundidad su decisión, sino que no es clara la fecha de entrada en vigencia, y además no es clara la fecha de entrada en vigencia
porque tiene muchos requisitos, entra el SEGU al día siguiente en el que tomo la decisión, cuánto tiempo le falta para tomar la decisión, si la decisión se toma a partir del momento en que la Procuraduría emitió el concepto, cuánto tiempo ya transcurrió desde ese momento hasta el momento en que emitió el comunicado de prensa. Eso, digamos, sumado a todo lo que estaban comentando mis compañeros de panel, afecta, por supuesto, la fecha de entrada en vigencia, y si la fecha de entrada en vigencia va a ser tan incierta que va a ser además al día siguiente en que ella emita la decisión, para el sector asegurador que emite el seguro previsional pasa de tener un mundo de afiliados a quien les está brindando como la protección para este pago de suma adicional del riesgo de invalidez que tienen en este caso las AFPs, a pasar a un mundo completamente diferente, de un momento a otro. Entonces, de un momento a otro tiene que hacer cambios, definiciones actuariales, técnicas que pueden poner en riesgo su solvencia, su sostenibilidad, y que al final, debe proteger el grupo de los pensionados, porque no podemos olvidar que la transición no solamente es los que se van al nuevo régimen, en este caso, la transición es garantizar cómo vamos a gestionar que las personas que quedamos dentro de este régimen de transición podamos realmente, contar con actores que tengan la garantía y la cobertura, pero hablando en términos de sostenibilidad, cambiarles, la regla de cuándo cambia o no la fecha de transición, puede afectar la sostenibilidad, desde el régimen técnico propiamente del asegurador, que al final va a redondar pues en la expedición o no de la suma adicional frente a las AFPs que necesitan mantener esa cobertura de riesgo de invalidez y sobrevivencia para ese pequeño grupo. Entonces, por eso, desde el punto de vista asegurador, este auto de la Corte y esta incertidumbre todavía en la cual estamos de cuál es la fecha real, por supuesto, tiene un impacto bien relevante. Muchas gracias, María Ángela. Deito. No, yo quiero como agregar un punto adicional, y es algo que también se está tratando de transmitir ante la Corte Constitucional. Y así como tú lo mencionabas, hay una incidencia bien significativa, pues como lo señala el auto de la Corte, de que va a ser al día siguiente de que se expida la decisión. Se está tratando de que esa decisión por lo menos se diga o se mencione que sea a partir del día 1 del mes siguiente. ¿Por qué? Porque eso también tiene una incidencia operativa bien significativa. ¿Y cuál? Porque si lo dejan de esa manera, para ese mes, los cortes que ya están estructurados incluso entre AFPs y todo el sistema que está en este momento ya diseñado, va a generar un tema bastante traumático, en el sentido de que pudiera la división que va a quedar por ciertos aportes no se va a ver reflejada de esa misma manera en el sistema. O sea, si dicen, estamos hoy a jueves 10, entonces si arranca el viernes 11, ya el sistema, ya han hecho pagos, ya se han efectuado pagos por 30 días por el 100% del aporte. O sea, esa división del 2,3, después retornar y volver a hacer ese reparto, esa distribución, es bien difícil. O sea, digamos que esa parte, por eso es algo que es importante que la Corte Constitucional también lo tenga presente. Claro, efectivamente hay un análisis jurídico, un análisis que es necesariamente desde el punto de vista legal, la parte procedimental, la subsanación de vicios, pero esa parte también hay que tenerla en cuenta, porque en el momento en que ya esté hecho el aporte, el 100%, y que arranquen en la mitad del mes, me cambien la distribución de 2,3 y lo que supere 2,3 salarios, ahí entra un tema que va a generar, o sea, pues no quiero ser catastrófico, pero que puede generar un poco de tutelas o acciones, porque en ese momento la consistencia en la historia laboral. Y va a tener incidencias en la historia laboral. Entonces, esa parte sí es bien importante. Obviamente se está buscando como que también la Corte vea ese impacto que puede llegar a presentarse a nivel de la SACAI, del RPM, que también es bien significativo. Entonces, esa parte también es bien interesante. A veces no se alcanza a visualizar porque está concentrado el tema en lo jurídico y en esa parte de subsanación, pero hay un impacto para los ciudadanos que también es bien importante y pues que se le está haciendo ver también a la Corte Constitucional en el momento en que ellos vayan a proferir su decisión. Si me regalas la siguiente diapositiva, tal vez es para poder ubicar los ejes de la siguiente. Tal vez, para poder aterrizar en los temas regulatorios, quisiera centrarme o centrar la conversación, en los temas
en los temas que están asociados a la litigiosidad. Juli, entonces para retomar tu planteamiento y continuar el tema del artículo 76, la relación que tiene o qué impacto tiene toda la población activa con demanda judicial viva, pues digamos, que tiene o que es beneficiaria de la ventana de oportunidad frente a la previsión de trasladar pues los recursos una vez causen el requisito pensional a Colpensiones, con destino claramente al fondo de ahorro. Sí, quizás ahí el punto, como lo mencionaba, más complejo es poder armonizar como el tratamiento tan disímil que generan ambos eventos, el de la ineficacia con el traslado inmediato de los recursos hacia Colpensiones versus pues el cumplimiento de esta disposición pues del decreto 514, que nos estableció una instrucción a los administradores de ahorro individual, y es trasladarle a una entidad distinta, y esos recursos además con una destinación específica, futura, con una misión, y es atender como mecanismo contingente pues lo que va a representar este nuevo sistema pensional para el país. Entonces, quizás vamos a tener que evolucionar como sistema en el mecanismo de cumplimiento de las decisiones judiciales, para poder quizás vía reglamentaria solucionar este vacío que se va a generar. O sea, no somos capaces como operadores del sistema de cubrir un vacío que nos genera la norma versus las decisiones judiciales. Sin duda hay que cumplirlas, pero sí hay que alertar, y sí hay que llamar la atención, y sí hay que levantar la mano frente a un evento que en algunos casos podrá tardar 8 años en evidenciarse, 9, 7 años, pero en otros casos ese traslado respecto a ese mismo afiliado lo espera Banrep en los próximos meses, máximo un año, y ahí la respuesta es: el recurso no existe, no está en cabeza ya de la AFP, no está acreditado en la cuenta del afiliado, lo tiene Colpensiones. Entonces yo creo que ahí estaremos vinculados a una conversación que quizás reglamentariamente se pueda solucionar, porque hoy hay un vacío que no somos capaces de atender desde la operación. Y que debe resolverse regulatoriamente, y en ese orden de ideas, para poder saltar, digamos, a un lado distinto del artículo 76. Yo creo que uno de los elementos o de las situaciones que se han vuelto pues como bien interesantes en este tema de ventana de oportunidad es la mezcla del artículo 76 para coger el lado litigioso, abordar el lado litigioso de esto, es tomar el artículo 76 y, digamos, mezclarlo con la sentencia de unificación, la SUP 107 del 2024 de la Corte Constitucional. Entonces, tenemos, digamos, por un lado, una exigencia, un vacío, pues, digamos, reglamentario de ¿qué impacto puede tener esto eventualmente en términos fiscales? Porque el sistema tiene que ser sostenible, en términos de derechos adquiridos, porque esto tiene que tener pues una pista clara, lo mencionaba María Ángela, las reglas, pues, todo tiene que tener una base, una lógica de operación. Y digamos la mezcla en el escenario judicial del artículo 76 con la SU 107, yo quisiera tal vez plantear esto. Desde el punto de vista de principios, Diego, el abuso del derecho, la base, digamos, una de las sentencias de la Corte Constitucional que generó tal vez, un impacto verdaderamente notable pues en nuestro sistema, fue la CO 58 del 2013, la conocida pues como la sentencia de las megapensiones. Y fue particularmente importante porque
Yo creo que más allá de cómo entender el artículo 36, y es una posición que ganó, digamos, la Corte Suprema de Justicia con el entendimiento de qué es el artículo 36, cómo se lo tiene que aplicar. En últimas es bien particular entender o ver que el último efecto que tuvo la CO 58 del 2013 paró en el tema de una teoría bien particular de abuso del derecho, porque objetivó el abuso del derecho cuando por definición es subjetivo. Y lo segundo, liga, digamos de alguna manera, o retoma la SU 107 este tema de abuso del derecho en la ineficacia y lo relaciona a su vez con el principio de sostenibilidad financiera del sistema. Entonces, digamos, para ver un B-side pues, de este artículo 76, ¿cómo es desde Colpensiones, porque ustedes fueron los que interpusieron la tutela que generó la SU 107, esta relación entre el artículo 76 y los principios que recoge la SU 107, que a su vez retoma de la SU 58 del 2013? Bueno, ese es un punto bien interesante, porque claramente cuando, digamos que uno de los temores en su momento, su oportunidad por parte de Colpensiones con la tutela, efectivamente fue una posibilidad de que se presentara un abuso del derecho por parte de los ciudadanos en este ejercicio. Y como tú mencionabas, Germán, en la CO 58 del 2013, cuando la Corte Constitucional analizó esa figura, pues ellos hacen un análisis bien interesante, porque además empieza a hablar involucra el fraude a la ley, ¿no? Entonces dice, miren, el fraude a la ley, cuando viene cometido, pero desde el titular del derecho, empezamos a ver que eso es un abuso del derecho, y empieza a contextualizarlo y a hacer un ejercicio de esa exigencia de derechos irrazonable, desproporcionada, pero que además no es que no haya una intención o culpa del ciudadano, sino que se genera por sí mismo, porque es titular, pero lo hace de una forma inapropiada. Entonces, esa C258 del 2013, como tú lo mencionabas, ya tenía unos contextos y nos estaba dando todos esos atisbos de abuso del derecho, y la SU 107 del 2024, que efectivamente pues emite unas ciertas explicaciones o reflexiones acerca de la inversión absoluta de la carga de la prueba y otras situaciones, habla nuevamente del abuso del derecho. Cuando habla del abuso del derecho, pues digamos que, aunque no fue totalmente concluyente, lastimosamente, sí lo menciona, fue parte, digamos, de uno de los argumentos de Colpensiones, y ellos empiezan a darle una visión, retoman unas sentencias también anteriores de la Corte Constitucional, una muy famosa como es la SU 427 del 2016, que esa fue una que reactivó incluso términos judiciales para iniciar acciones de revisión, etcétera. Pero aquí la Corte trae a colación todo ese desarrollo que había expresado anteriormente, y dice que toda ventaja irrazonable a favor de un grupo específico de personas y que genere un detrimento a la mayoría puede ser un abuso del derecho por parte de los ciudadanos. Entonces ahí empieza a darnos un contexto, una visión colectiva. O sea, salimos del derecho, del concepto subjetivo, de lo que yo quiero, de lo que yo persigo, y empieza a trasladarlo a crear una visión externa y del impacto hacia el colectivo. Entonces, claro, la Corte empieza a traer a colación algunas sentencias, incluso la C58 que tú mencionas, y dice, acuérdense que ya habíamos hablado incluso de abuso palmario, ¿no? Que decía que cuando es abuso palmario, le facultó a las administradoras de pensiones a interponer tutela, y si era abuso del derecho, pues vaya y demande su propio acto administrativo, pero cuando es abuso palmario usted puede interponer tutela y tratar de revertir la decisión judicial, porque ahí el ciudadano actuó con un abuso palmario. Entonces ahí los ejemplos típicos que teníamos era la vinculación precaria, que fue algo que salió en aquella época, incluso en noticias, el carrusel de las pensiones, entonces que el señor era juez de Chigorodó, y entonces le daban un mes como
magistrado, y entonces le liquidaban con el último ingreso base de liquidación, y entonces con eso la Corte dice eso es un abuso palmario y usted no puede seguir recibiendo una pensión en ese sentido. Entonces, la Corte, después de traer a colación esas sentencias, lo une con algo que tú acabas de mencionar que es muy importante. Yo creo que eso lo rescato de la sentencia de la Corte Constitucional. Dice la Corte, después como de analizar y hacer ese análisis preliminar del abuso del derecho, dice, miren, hemos sido muy cuidadosos al evaluar si a partir de la interpretación de una ley se desconoce el principio de sostenibilidad financiera. Entonces, claro, ya tenemos el precedente que la Corte había dicho que una interpretación de la ley desproporcionada por parte de un ciudadano me genera un abuso o un abuso palmario del derecho. Ahora, si esa interpretación además me puede llegar a vulnerar el principio de sostenibilidad financiera, entonces ya vemos cómo la Corte empieza a traer en esa parte que habla sobre el abuso palmario, empieza a decirnos, sí, aquí también puede estar violentada la sostenibilidad financiera del sistema, porque además me viola o me transgrede el derecho a la seguridad social de todos los afiliados. Y ahí, pues también, en algunos, con anterioridad, la Corte Constitucional, digamos en la SU 141, había traído algunos elementos también que se compaginan con esa idea, porque ya la Corte había dicho, ojo, que es que la sostenibilidad financiera no es un concepto fiscal. O sea, el abuso del derecho me puede traer un impacto en la sostenibilidad financiera, pero eso no es que estemos hablando o fiscalizando el debate jurídico, no, para nada. Lo que está no es un concepto fiscalista, simplemente me da una luz de hablar de justicia distributiva. Entonces la Corte lo que empieza a demostrar es que si está el abuso, que me viola a su vez el principio de sostenibilidad, si yo involucro el principio de sostenibilidad y lo enlazo, entonces empiezo a mitigar el abuso del derecho y empiezo a encontrar alternativas, justicia distributiva, optimiza el derecho y no lo anula, que es otro tema en este punto. Entonces, claro, tengo el abuso del derecho, no lo estoy anulando, sino que lo empiezo a optimizar, no se anula. Entonces, ahí también en ese contexto la Corte señala, empieza a hacer unos análisis y dice, miren, la sostenibilidad financiera es absolutamente importante, ¿cierto? Pues como en ese escenario y como en ese ecosistema de principios, además porque es claro que al organizarse en ese enfoque y al empezar a mitigar el abuso del derecho, pues pueden incluso entrar otros principios, universalidad, eficiencia, etcétera. Empiezan una gama de otros principios, empieza a ordenarse todo el contexto para evitar que un abuso del derecho de un ciudadano permee, por ejemplo, el sistema y la subsistencia del sistema. Y ahí en ese sentido, entonces la Corte también habla sobre la Ley 797, cómo se endureció esa regla de traslado que no se podían trasladar faltando menos de 10 años, y trae a colación algunos impactos que me parece pues, mencionar muy rápidamente. En esa sentencia señala, no, acordémonos que el Banco de la República señala que podía llegar el impacto a 68 billones de pesos, ¿cierto?, en aquel momento, y también habla, por ejemplo, de la NIF, y dicen, ojo, porque es que la destinación de esos recursos que se estarían generando por ese traslado masivo o por esas situaciones de esos ciudadanos que estarían de alguna manera o posiblemente abusando del derecho, tiene una destinación donde 74% de esos subsidios va para ciudadanos privilegiados y solamente un 20% para la ciudadanía más pobre. Entonces ahí vuelvo a decir, o sea que estos ciudadanos, lo que vemos es que es como que hay un abuso del derecho para esa población, de verdad que está, 74% de los recursos se están destinando a personas que ya cuentan con una cobertura y tan solo un 20% estaría buscando de pronto beneficiar al grupo o las poblaciones más vulnerables. Entonces ahí se menciona de temas asociados a acentuándose la desigualdad social, la inequidad y pues esa es la parte que nos trae la Corte Constitucional. Ahora, eso trasladándolo, y quiero por eso mencionar un libro que es bien interesante, donde participa Cass Sunstein, que es un abogado constitucionalista norteamericano, famoso por el libro Un pequeño empujón. Es un abogado que ha interactuado muy interesante en todo ese tema del derecho constitucional y administrativo, y él menciona
cómo debe operar esa garantía de derechos, y se asocia mucho a tu pregunta, al tema del abuso de los ciudadanos, cómo, digamos, se puede lograr que los ciudadanos en este tipo de situaciones, como la que ocurrió con este tema de ineficacia, no se llegue a un abuso del derecho. Y él señala que todos los derechos, cualquiera que sea su naturaleza, tienen una contribución colectiva, o sea, no es un tema individual. Segundo, tiene responsabilidades para el titular del derecho y para el Estado que lo va a proteger. Adicionalmente dicen, ojo, no puede estar marcada por el egoísmo de sus titulares, porque no son demandas inflexibles. Y además hace una definición bien interesante, porque él dice, mire, los derechos al final son unas licencias que se otorga a cada individuo, ¿cierto?, para que persigan sus propósitos, exija su derecho, pero a partir de bienes colectivos y en protección de la comunidad. Entonces, es muy interesante ese punto, porque claramente fue una aproximación de la Corte Constitucional, como les digo, lastimosamente no fue más concluyente la Corte, pero que sí nos trae nuevamente, hace un llamado, es una alerta de que un ciudadano, bajo cierto contexto, puede llegar a abusar del derecho por impactar al colectivo, y ahí podemos encontrar afectaciones sensibles. Que además son temas bien importantes, porque el tema del auto recoge el tema de la vigencia, la discusión de el artículo 76 con la destinación de los recursos, la visión de la SU 107, digamos, desde el actor que la impulsó. Y para poder seguir, digamos, en esta conversación, María Ángela, porque no sé cuánto tiempo nos queda, todos los problemas del sistema pensional vienen asociados a la transición. Luego, la ley 2381 tiene un lío bien importante, o un nicho bien importante respecto del mecanismo de aseguramiento. ¿Qué va a pasar con la gente que queda en régimen de transición, en el régimen de ahorro individual, lo que se conoce como falla de mercado? Bueno, Germán, la verdad es que lo que acabas de mencionar es muy cierto. Un gran desafío que tiene esta nueva ley es el régimen de transición, no solo para el grupo que queda en la transición, sino incluso para el nuevo grupo de la nueva reforma. ¿Y por qué? Como mencionaba ahorita, digamos en mi punto anterior, claro, el hecho de que cambie la entrada de vigencia no cambia el volumen de pensionados, de afiliados que puedan estar dentro de ese régimen. ¿Eso qué genera? Puede generar un desinterés de los actores que hacen parte del grupo que brinda el aseguramiento en el riesgo de invalidez y sobrevivencia, debido a la no seguridad frente a las personas que harán parte o no de este régimen. Por eso, para el régimen de transición, digamos, para las personas, hablando específicamente, y lo voy a dividir en dos, en las personas que van a quedar en este pequeño grupo, el reto que se viene es dejar reglas claras, fijar reglas claras que permitan, desde el punto de vista normativo, que digamos las condiciones de las personas que van a permanecer en el grupo sean las condiciones adecuadas, y que no repitamos la historia, como mencionaba ahorita Germán, que hace mucho tiempo, digamos, el régimen de transición generó mucha litigiosidad. Eso lo podemos evitar si las reglas son claras. Y por lo menos, y para colocar un ejemplo, es lo que salió en el decreto 514 relacionado con la renuncia al derecho a estar dentro del régimen de transición. Va a requerir unas reglas claras de cuándo inicia, cuándo termina, de qué se va a entender o no como una asesoría adecuada, para evitar volver a incurrir nuevamente, no repetir la historia que ya tuvimos en algún momento y que fue lo que ha generado toda esta, bandada de traslados del régimen de ahorro individual, el régimen de prima media, en la versión anterior de la normatividad. Eso por un lado frente a la normatividad, pero también vamos a requerir seguridad jurídica desde el punto de vista jurisprudencial. La seguridad jurídica desde el punto de vista jurisprudencial también ha sido históricamente un punto que afecta la sostenibilidad. ¿Y por qué? Como les mencionaba, el seguro previsional es un seguro técnico. Las aseguradoras tienen un régimen de reservas técnicos que deben cumplir y con base en el cual, digamos, la superintendencia las vigila. Deben tener en cuenta factores propios como edad, género, sexo, núcleo familiar, y la evolución del concepto de familia que estamos viendo en la jurisprudencia se está generando, por supuesto, una afectación directa a este seguro.
Y también quiero precisar que entendemos que la evolución del concepto de familia evoluciona con la sociedad. Es un concepto que debe evolucionar, por supuesto, porque además debemos de manera progresiva atender las nuevas realidades. Ya no somos necesariamente la familia tradicional, hemos cambiado el concepto, pero si esa evolución conceptual no está acompañada desde el punto de vista técnico, se genera, digamos, de alguna manera como una inestabilidad financiera para quien emite el seguro, a quien en algún momento, al inicio, en el momento cero, le ofrecieron unas condiciones particulares, un grupo familiar específico o una proyección de grupo familiar basado en lo que hoy establece la norma. Un hombre de 70, la aseguradora puede determinar, puede que no tenga hijos, puede que a futuro sí se case o, digamos, puede hacer diferentes análisis técnicos con base en el cual toma la decisión para emitir, digamos, y con eso calcular la prima que hace parte del seguro, pero si las reglas se cambian en el camino y se cambian con retroactividad, pues afectan, por supuesto, esa primera, digamos, visión que tuvo la aseguradora y al final pueden generar inestabilidad en el pago de la suma adicional que se le da a la AFP y el desinterés de estos actores al no tener las reglas claras de juego, que es lo que ha generado y que en algún momento sucedió con esto que se ha denominado la falla de mercado, y era que las AFPs dejaron de poder encontrar en el mercado las aseguradoras que pudieran ofrecerles no solamente el seguro previsional para cubrir la invalidez y la sobrevivencia, sino incluso el seguro de las rentas vitalicias. Y eso, sin decir por supuesto que ha sido lo único, sí ha sido muy relevante, la seguridad jurídica. Entonces, para el grupo de personas que se quedan en creo que, como también les decía al inicio, es relevante que podamos mantener la protección. Y porque no solamente son las personas que se pasan, son las que quedan, y la protección la vamos a brindar a partir de seguridad jurídica con las normas claras y además con la jurisprudencia. Y frente a los que al futuro, digamos, Germán, de hecho, los que harán parte de la reforma pensional, también hay un reto gigante de parte de la ley 2381 en definir este nuevo seguro. Realmente el seguro previsional de la ley 2381, como se ha empezado a concebir, seguramente va a tener algunos ajustes o cambios, y es necesario que esos ajustes o cambios sean completamente claros, pues para garantizar que el mismo sea más sostenible y técnicamente viable. Y retomando este tema tan interesante, porque lo veníamos conversando, digamos, en estos últimos 10 minuticos, en estos últimos conversatorios, la seguridad social solo funciona sobre una lógica de aseguramiento. Uno tiene que tener a quién transferirle el riesgo. Si no hay aseguramiento, es muy difícil, si no imposible, lograr, digamos, este cometido que nosotros tenemos de cobertura. Uno de los retos tal vez más grandes que nosotros tenemos todos como actores, pues, del sistema de seguridad social con esta reforma de la ley 2381 es que tenemos las dos pistas, lo planteaba María Ángela en este momento. La pista de las personas con el régimen de transición y el flujo que viene por el lado de Colpensiones. En ese orden de ideas, Juli, para comenzar a cerrar, digamos, el panel, ¿qué retos o cuáles son los desafíos tal vez más grandes para ir trayendo pues la conclusión? ¿Ves desde el sector, pues, o sea, de AFPs frente al régimen, por ejemplo, a la gente que queda en régimen de transición y el flujo? Germán, yo creo que son retos que han ido transitando no solo la ley 100, sino que vamos a seguir enfrentando bajo la ley 2381, y yo lo denominaría como la falta de sincronía en la evolución regulatoria frente a las realidades que enfrenta este sistema. Yo creo que la falta de acompañamiento y de la actualidad normativa respecto a las realidades que vive el sistema, que viven los afiliados, que viven las entidades que hacemos parte de este sistema pensional, ha llevado a que se abran grandes puertas litigiosas. Tener tardanza en la expedición normativa como la de la doble asesoría, quizás llegó tarde.
lo celebramos cuando fue expedida la ley 23, la 1328 de 2009, pero se reglamentó en 2015, pero nuestros afiliados son afiliados desde el año 94, y fue hasta el 2015 cuando nos dicen, en esto consiste una doble asesoría. Y estas son las reglas a partir de las cuales las personas reciben información completa, clara, respecto de las diferencias y características, si le conviene o no. Existe un evento, esto a través de ejemplos, poder materializar como este reto. Nuestros afiliados en la modalidad de retiro programado, cuando ya se pensionan, tenemos una norma del año 96, el decreto 832, que nos dice que los afiliados, cuando entran en un mecanismo de control de saldos, cuando ya el capital llega a un punto en el que es necesario contratar una renta vitalicia, requieren transferir a quien logre soportar el riesgo, pues la materialización del riesgo de extralongevidad, del riesgo de mercado, y quien logra soportarlo o quien está diseñado para soportarlo es la compañía de seguros. Pero es una norma del año 96, y hoy cuando salimos al mercado asegurador a buscar el amparo de esos riesgos con los que vive el pensionado en retiro programado, ser más extralongevo, que el mercado no responda en niveles de rentabilidad como lo esperamos, que hayan cambios en su grupo familiar que, como lo explicaba María Ángela, afecta la solvencia, su cuenta pensional es insuficiente para seguir financiando de manera vitalicia su mesada, pues la norma hace 30 años nos dijo hay que ir al mercado asegurador, pero el mercado asegurador, atendiendo también a unos riesgos propios del mercado asegurador, riesgos de cola larga, inseguridad jurídica, cambios en los grupos familiares que afectan sus reservas, las variables, pues no responde, no hay cotización efectiva. Mientras tanto, seguimos esperando una solución normativa a estas realidades que enfrentan los afiliados y los pensionados, y creo que ese es el mayor reto, que podamos acompasar las vivencias de los afiliados, pero también las necesidades de quienes administramos y hacemos parte de la administración de este sistema, con una normativa que responda de manera efectiva y oportuna, y no esperar una reglamentación en 20, 25 años cuando quizás ya se han materializado efectos adversos respecto de los afiliados, que se trasladan finalmente a los escenarios judiciales, y es allí en los despachos donde debe definirse la cobertura, porque el sistema o la normativa no fue capaz de ir atendiendo de manera oportuna esas necesidades. Yo no puedo dejar pasar la oportunidad, porque además hay un panel más adelante con el doctor Ternera, la indemnización de perjuicios. Desde el punto de vista de la AFP, desde el punto de vista del sector, pues AFP, ¿qué incidencia ves tú? Porque este es uno de los puntos que la reforma no arregla realmente. O sea, la indemnización de perjuicios queda viva completamente, si no es que se incentiva un poco más con el tema de la renuncia al régimen de transición que está planteada en el decreto 514, el decreto único reglamentario. ¿Qué incidencia, para dejarles planteado el tema, de pronto les sirve para el panel siguiente, cuando les toque, qué incidencia tiene la doble asesoría? La circular 24, que la regula en la Superintendencia Financiera, la previsión de la ley 797 en la constitución del nexo causal, en la tesis de indemnización de perjuicios, cuando claramente el pensionado ya no puede devolverse para Colpensiones, desde el punto de vista del sector. Germán, es un tema que sin duda es hoy en día el mayor reto, el mayor desafío, porque confronta la sostenibilidad de un régimen de ahorro individual que está basado en un modelo de capitalización individual, con unas reglas además muy claras en relación con la forma en la que se financian las pensiones,
y las variables que inciden en el cálculo de pensión. Entonces, obviamente estas decisiones que implican el reconocimiento de una mesada de forma vitalicia en condiciones de prima media es un golpe a la sostenibilidad de un régimen de capitalización, no obedece a su naturaleza ni a las reglas de juego o a las reglas normativas y a la arquitectura del sistema, pero además, cuando entramos como ya en eventos muy particulares, sí creemos que hay cosas que deben revisarse. Hubo esfuerzos importantes, como los mencionábamos ahorita, la legislación alrededor de la doble asesoría es del año 2015, empezamos a ejecutar las dobles asesorías y existe la circular 024 de 2018 que también nos impulsa y nos impuso la contactabilidad y acercarnos al afiliado en el año 12 para que éste tome la última decisión de pensión, pero esto, pese a que es un gran avance y un gran esfuerzo por materializar el deber de asesoría, quizás se quede corto cuando hay dos eventos que no logramos controlar ni prever y que de alguna manera son perversos, y es no poderme trasladar ya en esos últimos 10 años, salvo ahorita pues por oportunidad de traslado, pero digamos bajo ley 797, pese a que yo fuera asesorado en el año 12 y tuviera ya un panorama más o menos cierto de cuál iba a ser mi pensión, entro en unos últimos 10 años muy decisivos, porque además pueden ser los 10 últimos años en los cuales el afiliado arbitre sobre el monto sobre el cual cotiza y por tanto de manera directa en su mesada. Entonces, pese a que intentemos abordar bajo reglas ya más claras como las de la doble asesoría y la circular 24, cuál va a ser el futuro pensional de ese afiliado, puede que nos quedemos cortos cuando a edad de pensión y en esos últimos años el afiliado haya cambiado dramáticamente sus condiciones de cotización y eso impacte su pensión. Volvemos a caer en un escenario de perjuicios pese a que intentamos abordarlo vía doble asesoría. Entonces, estas decisiones sí nos impactan sin duda, impactan el régimen, impactan la arquitectura sobre la cual sobre la cual se diseñó un régimen de capitalización, pero además debería también consultar esta realidad que ocurre de cara al afiliado y a eventos muy puntuales que quizás en algunos casos no son considerados, como la posibilidad de una pensión anticipada, o sea, quizás como involucrar el evento del daño cuando el afiliado en condiciones de prima media tiene que acceder a la pensión a X edad, pero distinto ocurre en un régimen de capitalización donde su capital le permitió pensionarse 3, 5, 6 años antes, rompe, digamos, este evento de causalidad entre esa conducta que hoy es imputable a las AFP y el daño reclamado. Entonces son consideraciones que creo que tendrían que estar en el orden del día cuando estamos frente a estos reclamos de perjuicios, porque sin duda son un evento o estas decisiones representan un reto y un desafío para un modelo como el de capitalización. Porque no es en blanco y negro, es la cosa. Diego, y a propósito, nos queda un minutito, entonces voy a robarme 2 más para cerrar con María Ángela, pero digamos en el margen regulatorio que nosotros tenemos, si uno quisiera hacer un resumen de este tema, es la seguridad social es violentamente operativa. Eso significa que tiene que estar rigurosamente regulada. Es decir, las fallas de regulación generan un impulso litigioso que convierte realmente a la seguridad social, eso, o sea, en un litigio permanente en lugar de una solución pues para los afiliados.
Lo segundo, un tema de sostenibilidad financiera del sistema. Y en ese orden quisiera parar, Diego, simplemente para cerrar tu punto, con el abuso del derecho. La gente, y yo creo que es muy común con la ley 2381, y uno habla con gente y todos, o es difícil no encontrarse con alguien que hable de comprar semanas. ¿Cómo cierres esto con tu tema de abuso de derecho? ¿Cómo mitigar los temas del fraude y el abuso del derecho? Bueno, ese es un punto bien interesante porque incluso si ustedes se dan cuenta, en TikTok hay miles de firmas, personas que están diciendo o proponen que le garantizamos que recupere transición, le hablan de compra de semanas como un término coloquial y sin ningún efecto jurídico. Nosotros, antes de incluso de esta reforma, ya había una regulación en el 1225, en el decreto 1225 del 2024 se habla de la posibilidad de pagar estas semanas, pero se deja la salvedad, y eso está regulado con anterioridad, de que tienen que ser producto de una actividad laboral. O sea, no es una situación de que pues la gente lo está viendo así, que me parece un poco delicado. No, yo ya voy a pagar, entro al régimen de transición, pero también queda una disposición en el decreto 1225 donde señala que en caso de que se demuestre que esas semanas no corresponden con la realidad y dentro de las revisiones que hace la UGPP, pueden ser retiradas esas semanas, se le devuelve los recursos al ciudadano sin perjuicio de procesos penales o los que se presenten como consecuencia de esa decisión. Ahora, ya nosotros lo habíamos vivido con anterioridad, no con el tema de independientes, porque antes no, pues los independientes no tenían antes la posibilidad de pagar esos cálculos actuariales, estaba restringido para empleadores, ¿cierto?, para situaciones de un contrato laboral, y ahí también encontramos casos, hubo un caso muy famoso, un empleador que se llamaba Chupetas Mamá, y ese empleador pagó cálculos actuariales por miles de ciudadanos. Ya ese empleador pues está en la cárcel y varios ciudadanos procesados. Entonces, claro, eso no tiene repercusiones ahorita, eso es en el futuro. O sea, ahora la necesidad de pagar el cálculo, ingresar al sistema, estar en transición y quede tranquilo. Pero la UGPP realizará cruces, como lo ha hecho siempre, va a revisar declaraciones de renta, porque no lo dijo en ese momento, porque ahora sí está pagando, ahora porque está pagando un valor superior, o sea, ahí entran varios factores. Entonces el mensaje que yo quiero dejar ahí, claro, ahí se ve un tema también de abuso del derecho. Yo tengo mi derecho, entro a hacer ese pago, estoy abusando del sistema, pero con unas consecuencias que si no conocen en ese momento, pues más adelante van a generar ese tipo de situaciones. Y para cerrar el tema, lo más, digamos, en términos de desafíos desde el sector asegurador. Yo quisiera, María Ángela, tal vez cerrarlo. ¿Por qué razón la discusión tan importante entre patrimonio autónomo y compañía de seguros frente a la alternativa de cobertura de invalidez y sobrevivencia? Y me excuso por el tiempo. Y yo voy a decirlo muy concretamente y muy rápido para además también con respecto al tiempo, y esto es muy relevante porque además, recordemos, el seguro previsional lo que busca, o este patrimonio autónomo con la ley 2381, lo que buscaría es proteger el riesgo de invalidez y sobrevivencia que tendría Colpensiones. La diferencia entre ambos mecanismos es realmente desde su naturaleza completamente distinta. Y sin centrarme en si en uno es más importante que el otro o si cuál debe ser el que sea elegido, a mi juicio, la elección debe ser basada entre qué es lo que más le conviene a los ciudadanos, qué es lo que más le conviene al sistema para financiarlo. Y para eso sí es importante analizar técnicamente cada figura y además revisar retrospectivamente qué han pasado con las figuras. Es decir, el seguro previsional es sin duda una transferencia propia del riesgo. ¿Eso qué significa? Que el riesgo de invalidez y sobrevivencia, poniendo el ejemplo, por ejemplo, cómo funciona en la actualidad, no ha permanecido en las AFP. Les ha permitido transferir ese riesgo a un tercero, quien con todos los conocimientos técnicos y actuariales puede hacer las proyecciones y garantizar el pago de ese riesgo.
De esta manera, digamos, ya somos dos actores en el sistema y eso genera estabilidad. Pero a su vez, otro beneficio del seguro previsional es que las aseguradoras asimismo pueden reasegurarse. ¿Esto qué significa? Que estamos haciendo una dispersión de un riesgo, y al hacer la dispersión de un riesgo, vuelvo al punto de estabilidad financiera. Por el contrario, los patrimonios autónomos son una bolsa, permítanmelo explicarlo de esa manera, que sigue siendo administrada por la misma entidad. ¿Eso qué significaría? Que Colpensiones seguiría manteniendo su mismo riesgo. Y mantener su mismo riesgo expuesto a lo que eso significa, que el patrimonio se vaya agotando, que tengan que seguir como retanqueándolo, expuesto, digamos, financieramente a los movimientos que puedan darse, sin tener realmente esta transferencia y esta dispersión que los permita, digamos, controlar de alguna manera los riesgos de longevidad, de la nueva inclusión de beneficiarios que les estamos comentando. Entonces yo creo, Germán, que uno de los retos es poder determinar con decisiones informadas, decisiones técnicas y desde el punto de vista financiero, cuál es el mejor mecanismo. No pensando en decisiones ideológicas de qué actor debe tenerlo, ni una decisión caprichosa de que sea uno o que sea el otro, sino que la decisión se base realmente en un análisis y que dentro de ese análisis se revise hacia atrás cómo ha venido operando, porque lo cierto es que el seguro previsional ha mostrado ser un seguro sólido que ha respaldado el riesgo de invalidez y sobrevivencia hasta la fecha. Con esto cerramos nuestra intervención. Mil disculpas por el tiempo adicional. Muchísimas gracias a los Gracias. doctores Germán Ponce Bravo, a la doctora María Ángela Fernández Stephens, a la doctora Juliana Montoya Escobar y al doctor Diego Alejandro Urrego Escobar. Este panel abordó los principales avances y desafíos del sistema de seguridad social en pensiones en Colombia. Muchísimas gracias.